Namaste, bienvenidos a este ciclo que, que estoy llamando la novela de el Mahabharata, y quiero hacer una pequeña introducción para, para estar en contexto. Quienes aún no conocen, ya habrán algunos que ya tienen un poco de contexto, más siempre es bueno volver a las historias, volverlas a escuchar. Una y otra vez he escuchado estas historias y vienen detalles, vienen cosas que van enriqueciendo cada vez más esa tradición, una tradición que se mantenía oralmente mucho tiempo atrás y ha llegado de forma escrita gracias a Ganesha. Aquí está, Sri Ganesha. Y a través de Ganesha, quien escribe, Vyasa está traduciendo como los momentos. Vyasa es el autor de este épico, y Vyasa él está en ese trance, contando y narrando para Ganesha, y Ganesha se le escriba. Vyasa tiene la particularidad, este gran yogi, de conocer qué va a pasar en el futuro, y también qué va a pasar, qué ha pasado en el pasado, y traerlo para ese presente donde está. Entonces él conoce esa dimensión del tiempo. Srila Dvaipayana, Srila Krishna Dvaipayana Vyasa, el nombre del autor de este épico, del Mahabharata, y el autor de los Vedas. Él divide los Vedas en 4, todo el conocimiento de la humanidad, por así decir, lo divide en 4. Y por último, al terminar ese trabajo de vedantista, él siente como que está faltando algo, y él recibe instrucción de Narada Muni, de su maestro, para, para narrar un poco más en detalle esos itihasas, esos textos puránicos, esas conversaciones que están pasando allá, esas situaciones que están pasando allá. Entonces el contexto filosófico, el contexto también de los poemas o de los versos o de los himnos védicos o de las oraciones se vuelve para la práctica. Itihasha quiere decir eso, tradición oral, y quiere decir que así pasa una vez. Quiere decir también, como empiezan los cuentos, había una vez. Entonces son los textos de había una vez, y el Mahabharata trae eso. Además de ser un épico, de ser el mayor épico que hasta el momento se conoce, superando a la Iliada y a la Odisea. Desafortunadamente, durante la época que fue traducido ese texto, estaban aconteciendo las guerras en el mundo, Primera Guerra Mundial y demás. Entonces no llegó a muchas personas y no llegó a ser tan famoso como otros textos. No sé si desafortunadamente, creo que es más una cosa de las cosas suceden por alguna razón. Y bueno, ahora voy a traer aquí esta sesión de videos para ustedes, compartiéndoles este lindo épico del Mahabharata. Y también se puede decir que el Mahabharata para los seres humanos son solo 100.000, alrededor de 100.000 versos, de 100.000 estrofas. Él está dado en estrofas, y bueno, el otro es dado, los otros son dados a los Gandharvas. Ellos saben otras historias, otras partes de esa historia, y otros en los semidioses y otros seres que conocen aún mucho más. Hay varias versiones, hay varias traducciones que ustedes pueden tener en acceso y ir acompañando, como también hay una versión muy interesante de una puesta teatral. Patrick Bruce creo que se llama. Esa puesta teatral es bien bonita, y a la vez también esta inspiración de ahora traer estos videos viene de un querido amigo y hermano, Sagar Karane, un hindú, nacido aquí en Brasil, y él ha traído a través de este momento
desde que comenzó la pandemia y estas cosas, que es el mantra de moda. Él comenzó a narrar, porque él escuchaba de su tradición, de su papá, de ver en la televisión, porque en la India se pasan estas historias todo el tiempo, es una novela. Y bueno, yo he tenido la oportunidad de escucharlo, reescucharlo, leerlo también, y no me canso de hacerlo. Para mí Badari, que es el texto más, la historia que más me gusta, mi libro favorito. Entonces, para dar inicio a este encuentro, voy a ofrecer un mantra que aprendí ahí de Sagar. Este mantra es de Aganesha, para conectarlos en esa línea de conocimiento, en esa línea de no solo conocimiento, sino de sabiduría, conectarnos con esa fuente de sabiduría, y que yo sea un medio para traer esas palabras para compartir. Entonces Ganesha es el destructor de los obstáculos, por eso mismo, porque él nos permite conectarnos con esa sabiduría. Ahí está Ganesha en su forma de elefante, muy famoso. Todo el mundo tiene que ver en la India con él, sea o no creyente dentro del panteón de semidioses. En todas las mayoría, no en todas, la mayoría de las tiendas en India se encuentra Ganesha en las puertas y en las casas y demás. Ganesha es también el superhéroe de los niños. Entonces vamos a cantar ese mantra para él. Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvinam Kurume Deva Sarve Kareshu Sarvada. Agradezco a todos los maestros, las personas que a diario nos contribuyen para este conocimiento del despertar espiritual. Agradezco también por supuesto, a Srila Dvaipayana Vyasa, que a través de estos contextos nos está entregando de una manera más fácil de digerir la filosofía, y más que la filosofía, la historia. Conocer la historia es muy importante, conocer la historia de nuestras familias. Esta es una historia basada en las familias. Y bueno, vamos con una primera parte de esa historia, el contexto del Maha gran o inmenso. También que Maha quiere decir como un encuentro, la gran Pangea también podría decirse, como donde antes era un solo continente, Bharata. Bharata se considera en ese momento una sola tierra donde todos los pueblos tenían comunicación con todos y vivían en una armonía, y tenían un líder que los representaba y cuidaba de ellos. Esos líderes eran los reyes. Los reyes tenían un varna, una posición social importante, de cuidar. Esa posición importante era del guerrero. El guerrero era quien, por esa tradición, venía a ser el rey, el que cuidaba del pueblo. Hoy en día los kshatriyas, que es el nombre en sánscrito, ya no existen. Ellos se extinguieron justamente después de esta guerra en la que va a desencadenar el Mahabharata, y ellos ya no existen. Por lo tanto, no existen esos líderes de esa cualidad. Hoy ya hay de otra clase, más comerciantes, vaisyas o líderes de la parte más de la tierra, del cultivo de la tierra, de la artesanía. También están los brahmanas, las personas que cuidan de los templos, lugares sagrados, los peregrinos, los sabios. Entonces se dice que ese sistema de castas
debido a que ya no hay esas cualidades, las personas no se cultivan esas cualidades y no las reciben también desde sus nacimientos. En esta era ya no existe esa posibilidad de tener una casta. Puedo decir que aún tiene sobre las castas en la India, sin embargo está muy revaluado ese tema de por nacimiento, entonces yo soy brahmana o kshatriya. Realmente no, es muy difícil, solo se llega por cualificación, que tú tengas esas cualidades para hacerlo. Entonces las cualidades de ese rey eran muy importantes. Ese rey, de donde proviene esta historia, es Bharat, la historia de su familia, Bharat, y las generaciones que vienen para adelante de él. Hasta el momento Bharat, en estas generaciones, él recibió de sus ancestros, recibió esa herencia, ese aprendizaje, y recibió también la oportunidad de servir al pueblo, no vender el pueblo, no comerciar, no explotar, sino todo lo contrario, servir. Y donde él estaba, donde él servía, nadie podía estar como en falta o con hambre o en una situación. Esa era la misión del rey, del monarca. Bharat, él no encontró a alguien que pudiera suceder dentro de sus hijos, de su familia. Él veía que las cualidades estaban deteriorando. Entonces, él, consultando de sus hijos y su familia el deseo de continuar fidedignamente este proceso, decidió dejar como rey a un hijo de una de las personas que estaba siempre a su lado, el primer ministro, por así decirlo, la persona que estaba ahí. Y ahí comienza esa evolución y algunos aceptan, otros no, y los que menos se desconfortan de eso, los demás, y se supone que ahora todo el mundo puede ser rey. Entonces ahí comienzan una serie de situaciones que vamos a ver. Esa es de Bharat. Hay muchas más historias de Bharat, una reencarnación ahí como venado al final de su vida. Hay muchas más historias, tal vez más adelante pueda compartir algo más de Bharat. Él deja en esta sucesión un rey que es el que nos va a acercar más a esta historia, de la historia de la Gran India, de Bharatavarsa, que en la antigüedad era ese nombre que recibía, no India. India toma ese nombre porque los ingleses llamaban a ese asentamiento de personas que estaban al lado del río Indo, llamaban los que viven en el Indo, los indos, los hindúes, y ahí se transformó. Es una teoría y una aproximación a ese concepto de dónde surgió. Tal vez puedan haber otras más ahí, y especialmente el reino estaba en un lugar, ese lugar se llama Hastinapura. Entonces nos trasladamos a Hastinapura, donde se encuentra el rey Santanu. Santanu, joven, que recibe ya el trono de su padre, solo que el rey él es coronado, pero falta su reino. Y para avanzar, así voy a avanzar en ese tema de la historia, de la novela. El rey un día sale a caminar entre el bosque y se encuentra con una linda mujer. Y cuando se encuentra con esa linda mujer se queda inmensamente apasionado, como ¿qué es esa diosa? ¿Quién es ella? Y no puede dejar de mirarla, queda así como con la boca abierta. Bueno, eso no está en el texto, son parte aquí de la narración de mi parte. Discúlpenme ahí a veces los importunios, ahí las cosas demás que a veces me emocionan. Entonces él se quedó emocionado ahí, y más que emocionado se enamoró de ella de una vez. Ella lo correspondió, se acercaron, se miraron entre ese encuentro en el bosque, y él le pregunta, como suele pasar que pregunta ahí, esa pregunta típica: ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Mujer hermosa. Y ella, bueno, me llaman de Ganga, yo soy Ganga. Ganga,
la diosa, la personalidad del río Ganges. Sí, mi querido rey, yo soy la personalidad del río Ganges. Y sé que tú eres Santanu, el próximo heredero aquí de estas tierras, de Hastinapura. Hastinapura también quiere decir elefante, la tierra de los elefantes, Hasti en sánscrito. Y Hastinapura, hoy lo que queda de Hastinapura es una parte de Delhi, se puede decir hay Delhi. Y ahí hay lugares donde los landenes, el landén o la parte así de la calzada de las calles tiene una altura así gigante, y uno se pregunta, uy, pero ¿por qué esa altura? Ahí no, ellos no andaban de Ferrari o demás, cosas así, o otros carros, otros vehículos, andaban de elefantes. Entonces la ciudad de los elefantes también es conocida. Entonces ahí es donde está eso, y ya dices, tú eres el heredero de ese gran lugar, y no solo de este gran lugar, sino el monarca y la guía espiritual de toda la región, de todos los demás lugares. Ahí comienzan una serie de encuentros. Voy a avanzar en la historia, esa serie de encuentros termina en ese amor cada vez más consolidado, y a la vez en ese amor tan consolidado, bueno, todos están en el pueblo, por así decirlo, en el lugar. Bueno, y el rey, bueno, ya se va a casar, que es con una diosa, con Ganga. Perfecto, va a ser un reinado, larga vida para el rey, larga vida para el rey. Entonces finalmente se casan. Esos momentos, los matrimonios, los encuentros en esta tradición son fiestas de semanas, meses. y no fue así a poco, fue la mega fiesta. Se casaron, solo que antes de casarse, Ganga le dijo para Santanu: mi querido, yo acepto casarme contigo con una condición, y esa condición es la siguiente: por favor, nunca me vayas a cuestionar. Escuchen bien. ¿Cómo es eso? Por favor, no me cuestiones, nunca me vayas a criticar o vayas a un día a decirme que estoy haciendo algo mal. Solo eso te pido. Y si tú no logras cumplir esa promesa, y si un día fallas en esa promesa, yo voy a volver para el plano celestial. El plano celestial, ahí ese cielo celestial. Se dice que el río Ganges se desciende del plano, ese plano celestial, ese plano espiritual, es un chorro de agua. Es otra historia ahí de Vamana, una manifestación de las 10 avatares de Vishnu, que rompe una cama del huevo cósmico y baja el Ganges. Y bueno, ella dice: si tú no cumples, me voy de aquí. Y él: no, ¿cómo no voy a cumplir? ¿Cómo no voy a cumplir? Si yo te adoro, no, y eso nunca va a pasar, nunca va a pasar. No te preocupes, solo vamos a estar juntos y celebrar ese amor, y cuidar de las generaciones que vienen, y cuidar de la existencia en la tierra, y de también proveer una condición espiritual para evolucionar con la materia en esta tierra. Bueno, se casan, demás, solo que con el tiempo viene esa preocupación de los hijos. No solo, viene la necesidad y la importancia, porque son los herederos. Y ahí viene el primer hijo. El primer hijo, todo el mundo hace una fiesta, es varón, es un varón el primer hijo, y él, todo emocionado, ve que un día se levanta, al siguiente día se levanta su esposa de tener su hijo, lo lleva en los brazos y se dirige al río Ganges, y él sale hacia el balcón para verla,
¿qué está pasando? ¿Que algún ritual va a suceder ahí? No sé si el bautismo, más no, porque lo que sucede es terriblemente macabro. Ganga, ella coge a su hijo, lo sumerge en el agua del río y lo ahoga. Ganga ahoga a ese primogénito. Santanu quedó como, ¿qué está pasando? ¿Estoy viendo bien? ¿Será que no me he despertado? A ver, me pellizco. Y se queda así mirando y mirando, y un momento ella gira su rostro, ve a Santanu hacia sus ojos, y la expresión que ella tiene es una sonrisa encantadora, y él, perplejo aún por esas emociones que se revuelven, bueno, recuerda la condición, no quiero perderla, no voy a preguntar ni a cuestionar lo que acaba de pasar. En el pueblo todo el mundo supo, porque estaban enterados de ese heredero que iba a venir, y bueno, se comenzaron a preguntar, ¿qué pasó? Algo, bueno, alguna razón, pero qué extraño una madre matar a su propio hijo, qué extraño. Bueno, esta es la primera parte de esta novela. Por favor acompáñenme, ahí pueden escucharlo, ponen a veces sus audífonos mientras hacen sus cosas. Agradezco mucho ahí la compañía, y compartir también es importante para mantener las tradiciones, y esas tradiciones que llegan de muchos lados. También es una invitación a escuchar las historias y qué ha pasado también dentro de nuestras familias. Eso es muy importante en el proceso de yoga. Muchas gracias. Nos vemos ahí en el próximo encuentro. Namaste.